Ya después vamos a entrarle a anticuerpos, neutrófilos. ¿Me prestas tu botella? Hay temas muy cortitos como es inflamación, como son neutrófilos. Problemas 3 días más o menos, entonces ahí vamos. Entonces, terminando esto de receptores y patrones, pasaríamos a los anticuerpos. Ah, sí, sí, lo que sucede es que fisiología lo tiene el mismo 27. 28. Me dijeron 28. Sí. ¿Y ustedes el examen lo tengo? No. No tenemos. De fisio tenemos el 27. 27. ¿Y nosotros? El 28. El 28. Bueno, Bueno, y un día van a poder estudiar. no, porque entonces tendríamos menos días para estudiar. Tenemos de micro, ¿no? El 20 o 21 es el de El de micro. micro también. Mejor pongan el micro antes. El 21 lo puse con el otro grupo, el 21. Si quieren fisio e inmuno, van a saber lo que es amar a Dios en tierra ajena. Podemos empezar a estudiar desde ahorita. Pero pues así tenemos más tiempo. Ajá, tenemos más tiempo y podemos estudiar. Porque si no nos cortamos el tiempo antes. Mejor el 21 con el otro grupo. No, Voy a tener que hacer 2 exámenes. no, Y de coraje lo voy a tener que hacer más complejo. de No. ustedes. No. El Háganos mismo. El mismo. así para que no se canse. Ajá, nada más que. Bueno, una todavía semana tienen esta después. semana para pensarlo. Vamos a continuar. Bien, jóvenes, ya atención, por favor. Tenemos la interacción del cuerpo humano con los microorganismos. Y dentro de nuestra respuesta inmune innata, una de las maneras de defendernos es inducir la liberación de citocinas proinflamatorias en etapas tempranas del proceso infeccioso. Por lo tanto, es importante conocer de la composición química de los microorganismos. Es importante conocer en nuestras células qué hace o qué estructuras tienen nuestras células, sean inmunes o no inmunes, para reconocer a esos microorganismos y contrarrestarlos. Y la otra, que si el microorganismo logra destruir a las células, se van a liberar moléculas que al final de todo esto serían detritus celulares, fragmentos de células. Y estas moléculas que se van a liberar pueden ser tanto de matriz extracelular como de la célula misma. Si le queremos dar nombres específicos a esto que estoy mencionando, entonces los microorganismos tienen un conjunto de moléculas que se les conoce como PAMs, que no son otra cosa más que parte de la composición química de estos microorganismos, los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Ok? Ahora, estos en realidad viene de un concepto más general que es MAPS. Patrones patrones moleculares asociados a microorganismos. Dentro de estos patrones moleculares asociados a microorganismos están los PAMs, que es precisamente las moléculas de los patógenos. Pero también tenemos los MIAM. Mi es de microbiota. Sabemos que tenemos dos tipos de microorganismos de manera general.
los patógenos y nuestra microbiota, los que nos favorecen, nos protegen. Entonces los MAMS son patrones moleculares asociados a microorganismos y son de dos tipos, los de patógenos y los de la microbiota. Nos vamos a centrar ahorita en los patógenos. Vamos a poner algunos ejemplos, no todos, de los microorganismos y luego las moléculas que tienen en su estructura química. Es importante mencionar que ahorita que pongamos estos, todas las células y todos los microorganismos unicelulares o bien multicelulares, pero en sus células, tienen proteínas en sus membranas y tienen lípidos. Y estos hacia afuera presentan carbohidratos. Y esto ya sabemos que es el glicocálix o glucocálix, como lo quieran llamar. Quiere decir que son carbohidratos. Puede ser glucosa, son monosacáridos. Glucosa, manosa, fucosa, galactosa, ácido ciálico, ácido N-acetilneuramínico, entonces glucosa, manosa, galactosa, fucosa, ácido ciálico, no confundirlo con el ácido salicílico, abusados. Ácido N-acetilneuramínico. ¿Sí? Por ejemplo, el virus de la influenza tiene una neuraminidasa que degrada el ácido N-acetilneuramínico y es como invade nuestras células. Lo que quiero ahorita llamar su atención es que cualquier célula tiene glucocálix. Y vamos a platicar un poco de los microorganismos para entender lo que son PAMS, los PRR y los DAMS. ¿De acuerdo? Cuidado, cabrón. Algo se robó, dice uno. Algo se robó. Bueno, para enfatizar un poquito más la importancia del glucocálix, hay quienes estudian el cáncer cervicouterino y para estudiarlo en etapa 1, 2 o 3 de su agresividad, estudian qué carbohidratos tienen las células del cáncer cervicouterino en la superficie de la célula. Las moléculas que usan para identificar qué carbohidratos tienen se llaman lectinas. Las lectinas son proteínas de origen vegetal, de origen animal, de invertebrados o bien de leguminosas. Podemos obtener lectinas del frijol, lectinas del haba, lentejas, todas las leguminosas, chícharo, garbanzo, alberjón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ejemplos: aglutinina de germen de trigo, aglutinina de cacahuate, la concanavalina A, la fitohematoaglutinina, y tienen un comportamiento muy característico estas lectinas. No solo reconocen carbohidratos, muchas de ellas también estimulan la mitosis en las células. Entonces, los que hacen cariotipos para determinar alteraciones cromosómicas en el ser humano utilizan mucho la fitohematoaglutinina. Obtienen los linfocitos, les meten la fitohematoaglutinina, empiezan a proliferar, ya que están en mitosis, les meten con colchicina, detienen metafase los linfocitos, ya que le pusieron la colchicina, ya que detuvieron las células, le quitan la colchicina, lavan las células, le meten metanol ácido acético, el alcohol es para deshidratar, el ácido para precipitar proteínas. Entonces el linfocito ya con sus cromosomas condensados queda como una estructura bien frágil y seca, se estalla la laminilla, así tal cual. Cuando hacemos cariotipos, tomamos las gotitas, estallamos en los portaobjetos que dejamos abajo, se abre y ya en el microscopio contamos los cromosomas. Vemos forma, tamaño, posición del centrómero, etc. Bueno,
Las lectinas sirven para identificar qué carbohidratos. Solo estoy enfatizando esto, un ejemplo, para enfatizar la importancia del glucocálix. Si quieren conocer un poquito más de estos trabajos, revisen los trabajos de la doctora Vallejo, Verónica. Ella estudia mucho el uso de lectinas para caracterizar el glucocálix en las diferentes etapas del cáncer cervicuterino. Interesante el campo. Quieren conocerla y trabajar con ella en cosas de estas. Ella está en el CIDIOT, aquí en Metepec, en Puebla. Ya se aburrieron de la investigación, se van a nadar un ratito, ¿no? ¿Sí? El centro me tocó ser de los fundadores. Ya después me cambié, me salí de ahí. Pero hoy en día es un centro de investigación muy bueno. Equipos de primera. Y es un centro de detección de cáncer de mama con la identificación de marcadores tumorales. Es centro de concentración centro-sur de la República. Ahí está la doctora Maricruz, también gran amiga. Todos ellos grandes amigos. Pero bueno, les comento esto por si alguien quiere distraerse en investigación por allá. Está muy bien. El glucocálix es muy importante. Ya solo quise enfatizarlo. Ahora sí me voy con lo que planteaba ya. Cuando hablamos de PAMS, sabemos que es parte de los MAMS. Entonces, microorganismos, células humanas, inmunes o no inmunes. Si se daña las células, se liberan moléculas llamadas DAMs, que son patrones moleculares asociados a daño. Pueden ser de matriz extracelular o de la misma célula. Quienes van a reconocer a estos microorganismos, decíamos, son los PRR, receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, receptores de reconocimiento de patrones. Y aquí, patrones moleculares asociados a daño. ¿De acuerdo? No pierdan de vista esto, pues para que no nos dispersemos en las ideas que vamos a mencionar ahorita de los PAMS. ¿Alguna duda? Este es el contexto general. Bien. Si no hay preguntas, vámonos con los PAMS. Vamos a poner algunos ejemplos, no son todos. Tendríamos que investigar en cada patógeno cuál es su fisiopatología, cuáles son los mecanismos de invasividad. En términos generales, la invasividad primero es el reconocimiento, luego es la lesión y luego es la introducción. Entonces, muchos parásitos, bacterias, virus, primero reconocen ciertos glucocálix, un virus, por ejemplo. El primero es el reconocimiento, luego se adhiere y luego ya invade. La introducción sería la invasión. ¿Sí? Eso es en términos generales de la patogenia de un microorganismo. Si no hay reconocimiento, puede estar el patógeno y no nos afecta. Gracias a ese no reconocimiento, pues somos resistentes a muchos virus de las aves. ¿Sí? La gente que tiene aves de corral, cabras, bovinos, etcétera, es resistente porque no tiene receptores a los patógenos de ellos. Pero no nos confiemos. Ya habíamos hablado de la Evelyn. Cuando pasa un microorganismo de un animal al humano, zoonosis, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la zoonosis. Ahora sí, veamos. Los PAMS, si vamos poniendo como ejemplos en hongos, en bacterias, gram positivas o gram negativas, o el Mycobacterium
bacilo de la tuberculosis, Helicobacterium, virus, son algunos ejemplos. Pero díganme qué organismos hay entre los virus y las bacterias Algo. en tamaño. De micras a nanómetros. No, pero no en tamaño en sí de ellos. ¿Qué organismo está entre medio? No, esos son gigantes. Los protozoarios están aquí. Hay hongos macromicroscópicos, ¿no? Pero los protozoarios son más grandes. Son estas bacterias más ancestrales, ¿no? Como los extremófilos, ¿no? Las amibas pueden entrar. Amibas están aquí. Los, Giardia, tricomonas, etcétera. Bueno, ¿serían los virus que infectan a las bacterias? no, esos son bacteriófagos. Aquí estaría el micoplasma. Bueno, en tamaño, entre virus y bacterias, micoplasma. ¿Sí? ¿Y de los virus, lo más pequeño? ¿Qué le sigue? Antes de los priones. Viriones. Virus que no están envueltos, viriones, los priones. Bueno, voy a poner de algunos, no de estos no tengo la información, pero solo quería enfatizar de que hay más organismos que hay que investigar bien qué moléculas son las que contienen. ¿Los micoplasmas qué son? ¿Qué pasó, jefe? Tremendo feo. Tuvo mucho tráfico. Bueno, dale, pues seguimos. Aquí, por ejemplo, los hongos tienen moléculas en su superficie, como son la manosa y la fecosa. Carbohidratos. Entonces, esos carbohidratos que hablábamos de glicocáliz sirven como patrones moleculares asociados a patógenos. Estas moléculas van a ser reconocidas por nuestros receptores. Aquí en gram positivas se tiene de manera característica el ácido teicoico. Esto ya lo vieron en el micro, ¿no? Sí. El ácido lipoteicoico. Las gram negativas, los lipopolisacáridos. ¿Sí? Por ejemplo, en el bacilo de tuberculosis, ¿cuál vieron? En su composición química, ¿no? El lipo, arabino manano. Les voy a mandar unos videos de un profesor de la Universidad de Valencia, es el doctor Cirera, sobre los PAMs, los DAMs y los PRR. Lo explica bien el doctor. Entonces les va a servir de repaso. Ok, en los virus, tomen en cuenta que estas estructuras no solo van a llevar a cabo esto, reconocimiento, adhesión e invasión, sino que además puede instalarse a nivel intracelular. Y es el caso de los virus. Hay virus que se transcriben en el citoplasma, como el virus de la hepatitis C. Pero hay virus que se requiere que su genoma utilice la maquinaria del núcleo para multiplicarse. Estamos hablando de adenovirus. ¿Sí? Entonces deben estar bien atentos con todo esto. Sabemos que hay virus de RNA, hay virus de DNA, virus de RNA de cadena sencilla, hay virus de RNA de cadena doble. Pues también ya conocen lo de la transcriptasa reversa. Ya vieron esto en agentes biológicos, supongo, ¿no? ¿Sí? ¿Todo esto? Sí. Bien. Entonces, en este caso de los virus, por ejemplo, se pone así. ¿Qué significará esto?
de cadena sencilla, ¿no? Single strand, ¿sí? Cadena sencilla. Si le pongo la D de doble, entonces también está el doble S de RNA, cadena doble de RNA. Y esta que significa secuencias de ADN no metilado. Esto solo significa secuencias de ADN no metilado. Bueno, son algunos ejemplos, ya tendríamos que investigar bien en el micoplasma o viroides o priones. ¿Qué son los priones, Richard? Son proteínas Ajá. que pueden alterar la composición de otras proteínas. Ujú. Es lo ¿Qué que- enfermedad produce? Es espongiforme. Encefalitis espongiforme, conocida como también, perdón, Enfermedad de las vacas locas. o O enfermedad por del Scrapie, del Scrapie también. Hay priones patógenos y no patógenos, ¿sí? Entonces hay que, pero mientras no se sabe, ¿quién lo descubrió? ¿No han leído la historia de Stanley Krusiner? Es fascinante. Después de 40 años le dieron el premio Nobel. No le creyeron, cuando lo publicó no lo creyeron. Ya hasta después de 40 años le dan el premio Nobel. No tiene muchos años que se lo adjudicaron, pero bueno. Ok. Estos son los patrones, los PAMs. ¿Sí? Este es el microorganismo, desde luego. ¿Sí? Pero son las moléculas que debemos tener en consideración. Insisto, si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar cada uno de ellos. ¿Ese es un 6 o una G? G, perdón, disculpa. Es una G. ¿Parece? Sí, como son secuencias de DNA no metilado, entonces es de citosina y es de guanina. ¿Sí? Vámonos ahora con los receptores. Ya tenemos por un lado los PAMs. Ahora vámonos con los receptores. Estos receptores están en células que les decía inmunes, pero también en células no inmunes. Pero como también los microorganismos pueden ser extracelulares e intracelulares, pues requerimos de receptores que estén en la membrana celular, receptores que estén en el citoplasma, núcleo, o bien receptores que estén en la circulación o en el tejido conectivo. El concepto de tejido conectivo es equivalente, este se maneja así en histología, pero es equivalente al tejido celular subcutáneo que le ponen los libros de anatomía, y es el equivalente que en biología celular decimos matriz extracelular. Es lo mismo, ¿sí? Son conceptos iguales. Simplemente es todo aquello que rodea a los órganos, a las células. Es lo mismo. Y es importante porque esto también se daña cuando hay procesos traumáticos o procesos infecciosos. No solo las células, sino también esto. Cuando las células se dañan o el tejido se daña, decimos que son detritos, fragmentos. ¿Ok? Son fragmentos. Regreso. Entonces, para estudiar a los PRR, receptores de reconocimiento de esos patrones, que deberíamos decir receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Sería lo correcto. Pero bueno, para no estar
repitiendo lo anterior, dejémoslos como tal. Estos receptores que están en membrana, vamos a ver primero esos, los que están en membrana, guarden los diamantes. ¿Vale? Bueno, estos receptores de membrana tenemos los llamados tipo Toll-like, y tendríamos los fagocíticos. Estos fagocíticos tenemos estamos hablando de receptores, entonces tendríamos los receptores semejantes a la lectina tipo C. ¿Vale? No asusten. Ya les decía hace rato, los carbohidratos se reconocen por las lectinas. Entonces, ¿los anticuerpos qué reconocen? Antígenos. Antígenos y en particular péptidos, ¿sí? Los epítopos. Los epítopos. Las lectinas reconocen carbohidratos específicos, ¿sí? Bueno, ahora sí celular, caballero. La R de este receptor, ¿no? Mándeme. Receptores semejantes a la lectina. A la lectina tipo C. Ya les había dicho, hay lectinas que sirven para que nuestras células se adhieran. Ya después veremos, es más, sí las vimos, ¿se acuerdan? La lectina P, la lectina E, cuando hablamos de las adresinas vasculares en los órganos linfáticos, vimos lectina P, lectina E, ¿sí? Pero bueno, ok. Otros más son los llamados scavenger. Esto significa en inglés basura, que quiere decir que son receptores que reconocen detritus de células, las fagocitan y degradan todos los elementos. Y hay otros que se les llama receptores para N-formilmetionina. Estoy hablando del receptor. Ahora, para ir entendiendo esto, los Toll-like son receptores que están en la membrana celular. Van a reconocer moléculas de los patógenos y van a generar una señalización intracelular que llega hasta el núcleo. Ustedes ya han visto señalización intracelular, por ejemplo, en bioquímica, para comprender los receptores, señor Jared, para comprender que, por ejemplo, receptores para hiperosmolaridad. Una hiperglicemia es un estado hiperosmolar. Entonces hay receptores en la célula beta de los islotes de Langerhans que detectan la osmolaridad de la glucosa con la finalidad de promover la liberación de insulina. Y luego sabemos que la insulina actúa en sus receptores para generar una señalización con la guanilato ciclasa y liberar, más bien producir enzimas glucolíticas, ya sea de ciclo de la glucólisis o ciclo de Krebs, ¿sí? Pero también pueden estimular, si es el caso de la insulina, porque ya liberaron insulina, entonces en la célula es tanto promover la glucólisis como producir enzimas glucolíticas. Pero hay todo un proceso para que los genes se activen. Es aquí donde cobra importancia la manera como está organizado el DNA. Ahorita sigo con los Toll-like, pero ya después voy a dar una
un ejemplo general y ya luego uno en particular de la señalización. El curso no me puedo detener a señalizaciones porque no es un curso de biomedicina. ¿Sí? O sea, les daré un ejemplo de los IR o de los MDI 88, etcétera, del factor NF-κB, cosas de señalización que va a ocurrir en las citocinas, que va a ocurrir en los toll-like, pero no es un curso de señalización. Entonces solo les daré el concepto general. Ustedes me van a ayudar con lo que ya hayan visto en bioquímica. Bueno. Entonces, ¿de dónde viene esto de toll? El concepto toll es un concepto del alemán que significa extraordinario. Inicialmente estas proteínas se descubrieron en la membrana de células en un insecto, Drosophila melanogaster. Para nosotros los médicos esta fue muy famosa porque fue el organismo en el cual se pudieron obtener los cromosomas de sus glándulas salivales. Son unos cromosomas gigantes. ¿Sí? Eso sirvió para mejorar las técnicas para obtener cariotipos. Bueno, ¿qué sucede aquí? Estas proteínas recibieron este nombre porque son las que van a modular la organogénesis en estos insectos. Si nosotros alteramos estas proteínas, si esto es cabeza, tórax y abdomen, podríamos tener cabeza, abdomen y tórax. Hacer monstruos. ¿Okay? Modificando estos receptores todo. Con el tiempo se vio que estas proteínas eran semejantes en el ser humano y entonces reciben el nombre de toll-like. Entonces, si ustedes encuentran like, es semejante a. ¿Sí? Estos toll-like en el ser humano tienen que ver con la respuesta inmune innata. Todo lo que estamos viendo ahorita es respuesta inmune innata. ¿Sí? Es la manera de cómo el organismo se va a defender del microorganismo, aquí, patógeno, y cómo va a responder tanto al daño que le está ocasionando como para contrarrestarlo, con sus DAMs, con sus receptores y con los PAMs. Pero todo esto tiene la finalidad, estas interacciones y estos resultados, tiene la finalidad de generar la liberación de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas, ya las conocemos, nos generan temperatura, nos generan dolor, puede ser temperatura como tal o febrículas. Esto es cotidiano. Estamos constantemente compartiendo cepas del coronavirus. Aunque no lo crean, pero diariamente ustedes me quieren exterminar, pero también gracias a ustedes también sobrevivo. ¿Ustedes ni lo perciben, no? Sí. No. ¿No? Febrículas, cefalea fronto-occipital. Pues sí, pero la ignoramos, ¿no? Somnolencia, mándeme. O sea, como que cuando la sentimos la ignoramos, la dejamos pasar. Y ya, no pasa más, su sistema inmune está en muy buenas condiciones. Pero diariamente traen cepas diferentes. Yo digo que la facultad es un cepal, ¿no? Definitivo. Pero gracias a eso estamos sobreviviendo. De verdad. Precisamente esto se está dando con las nuevas cepas, pero como ya tenemos memoria inmunológica,
2, 3 días y lo contrarrestamos. ¿Sí? No ha pasado mucho aquí, pero en otros grupos se duermen. Es más, recién de la pandemia, de verdad, estaban así los muchachos. Como 5 minutos así. No me pegaron, pero estaban así los muchachos, perdidos. Y muchos se dormían, regresando de la pandemia. No, ahorita ya están, ya tenemos más inmunidad, ya. Pero sí me mandan a dormir a veces. Regreso al laboratorio, empiezo a escribir y clavo el pico, ¿no? No puedo, ya hasta el segundo o tercer día ya. Y las febrículas se falla pronto occipital. Pero bueno, si no fuera así con cepas poco a poco, imagínense que me guardo, me encierro y salgo, pues me matan, ¿no? Es esto lo que está pasando. ¿Sí? Ahora fíjense, en el coronavirus nos preocupó porque estas citocinas proinflamatorias, 1, 6, TNF-alfa, 8, 12, todas estas generan tormenta de citocinas. Ya muy conocido por ustedes. Pero vino una situación que cambió la conceptualización de que esta tormenta de citocinas por un virus producía coagulación intravascular diseminada. Aparte, pongan atención, aparte del daño que de por sí está traicionando. Yo estoy pensando en cobrar la clase. Qué feo. Perdón. No, es que estábamos hablando de negocios. Me dio una experiencia en la que ya está patentado un eslogan, pero con el libre comercio, si no se usa con frecuencia el eslogan en un negocio, entonces vienen lo que se llama una solicitud de cancelación por otra empresa. Pero la bronca está ahorita que es una empresa muy fuerte, una transnacional, y prefieren pagar 80,000 pesos a abogados para que tumben el registro anterior en lugar de pagarle a la persona 100,000 pesos, 200,000, 500,000. Es una empresa que en sus ganancias al año son de como de $1,500,000 más o menos. Son transnacionales, pues. Pero estábamos viendo esa problemática y por eso traigo aquí los signos de pesos. Bueno, pero la proteína S, regreso, la proteína S por sí sola produce trombos, pero la misma coagulación intravascular diseminada se genera por la tormenta de citocinas. ¿Cuál es lo que sorprendió en esta pandemia? Que esto es normal, esta tormenta de citocinas es normal en una bacteremia o septicemia, ya pensándolo así. Es con C, ¿verdad? Septicemia. Esto es normal. La tormenta de citocinas es común por bacterias. No era común por virus. En la medicina interna, el estándar era así. Tormenta de citocinas, pienso en septicemia. Pero el coronavirus vino a cambiarnos ese dogma. Y la misma coagulación, como genera dolor, que fue nuestra primera hipótesis del por qué había coagulación en el coronavirus, en el dolor están las cininas. Y las cininas actúan al factor 11 de la coagulación y al factor de Hagemann. Entonces pensamos que por ahí estaba la explicación de si había dolor, pues entonces esto activaba la coagulación. Ya después se descubrió que fue la proteína S la responsable de mayor impacto en la coagulación, pero no estamos lejos también de este razonamiento. ¿Sí? Y fíjense que estas polémicas científicas las hacíamos por Face.
A ese grado estuvimos. Estaban opinando médicos, un investigador de la Universidad de Texas también, el doctor Alfredo, microbiólogo, etcétera, y andábamos ahí analizando todo esto. Bueno, pero fue por fe, ni siquiera por artículos científicos, ¿no? Bueno, ok, a lo que voy en esto es que hay situaciones en las que los PAMs, más bien, ese es el propósito inicial de protegernos, es que la interacción de los PAMs con nuestros receptores y al generar moléculas de daño, este sea un primer mecanismo de defensa. ¿Sí? Sin llegar desde luego a la tormenta de citocinas. En condiciones normales, cualquier microorganismo en una primera infección, estamos en esto. Se eleva la temperatura para neutralizar a los patógenos. ¿Sí? O sea, ya algo anormal es tormenta de citocinas, pero el propósito de toda esta interacción de lo que estamos mencionando es generar liberación de citocinas proinflamatorias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a poner ejemplos de Toll-likes con moléculas de PAMs. Entonces, veamos aquí. Se conocen alrededor de unos 13 receptores Toll-like. Algunos todavía no se han identificado qué reconocen. Pero si ustedes se recuerdan los artículos que les mandé, en la microbiotas participan Toll-like 3, Toll-like 4 para estimular el sistema inmune en piel, en intestino, en aparato respiratorio. Bueno, va. Por un lado vamos a poner los PRR de membrana, y en este caso los Toll-like. Y de este lado pondríamos el PAM, que reconoce. Entonces el Toll-like receptor 4 me reconoce que en el caso de las bacterias gram negativas, los lipopolisacáridos. Ya lo pongo así abreviado porque ya lo vimos como tal, ya explicamos todo esto, ¿sí? Aquí. El Toll-like receptor 3, este me reconoce RNA de doble cadena. Luego el 7 es Toll-like receptor, luego el Toll-like receptor 7 y el 8 al de cadena sencilla. Por lo tanto, estos me están reconociendo virus, ¿sí? Después tendríamos el Toll-like receptor 9. Este me va a reconocer secuencias de DNA no metilado. Esto. Toll-like receptor 5 reconoce flagelina. Toll-like receptor 11 profilina. Y luego tenemos otros, el 2 y el 1. En este son el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico de
gram positivos. Por último, el 2 y el 6, Toll-like receptor 2, Toll-like receptor 6, me reconoce los lipoarabino-mananos del bacilo de la tuberculosis. ¿Ok? Entonces serían los ejemplos. Voy a mandarle los videos, ya no sé si ya les había comentado, del doctor Cirera. Son 3 videos de PAMS, de PRR y de DAMS. Es un profesor de España y tiene buena su presentación, entonces les va a servir para repasar y ampliar su información. ¿La profilina en qué microorganismos? En bacterias, sí. Bueno, esto es el caso de los Toll-like. Precisamente los Toll-like son los que llevan a cabo una señalización intracelular y el propósito final es liberación de citocinas proinflamatorias. ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Se cobran derechos de autor, ¿eh? No, está preocupante todos los cambios que genera el INPI, porque ya no queda muy protegida la propiedad intelectual. Pero bueno. Bueno, para no adelantarme con ustedes, vamos a jugar un ratito. Ayer veíamos de la conjuntiva. Ya me falta ver de los otros, de la membrana, pero bueno, para ir parejo con el otro grupo, vamos a tomar 5 minutos. ¿Quién me regala una hoja? ¿Sí? Gracias. Hablábamos de la conjuntiva, hablábamos de las opacidades y todo esto como barrera, pero ¿sabían que sí tenemos un punto ciego en los ojos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cómo lo demuestran? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo saben hacer entonces? No. Ahí. ¿El punto ciego dónde está? En medio de... ¿En la mácula o la papila? La mácula es donde tenemos la agudeza visual. Es en la papila, en la emergencia. Tengo el globo ocular y tengo el nervio óptico. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a poner 2 puntos y entonces el ojo del lado contrario a un punto lo vamos a forzar a que vea ese punto, pero la papila va a quedar alineada al punto de su mismo lado y por lo tanto no se va a ver. En los esquemas, ustedes saben del quiasma óptico, ¿ok? Está así. La cintilla óptica, el nervio óptico, el globo ocular, la papila. ¿Ok? Entonces, si yo pongo aquí un punto y otro punto, y aquí tengo mis globos oculares, si yo forzo a este ojo con los músculos a que vea este punto, dejo alineado el punto ciego. Va a llegar el momento en que no veo este punto. ¿No me creen? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí, pero no. Ya me gané su credibilidad. Nunca lo he visto. Se hacen 2 puntos, más o menos esta distancia. Ahora, tienen que tapar su ojo o cerrarlo, como puedan. Algunos no pueden cerrarlo. ¿Sí? Entonces, si no lo puedes cerrar, cúbrelo. Cúbrelo mejor. No, así, así. Ahora, con este ojo vas a ver este punto y va a desaparecer el otro. No lo veas, ve al otro lado, ve el de este lado. ¿Desapareció? Como que se ve borroso. ¿Lo ves? Viendo este punto, ¿ves el otro? Creo que sí. ¿Seguro? Un superhumano. Ah, no, ahí ya no. Ahí ya no. Justo. ¿Sí? Sí. A ver, ahora con el otro ojo, exacto.
Entonces, ahora, no es igual cualquiera. Con este ojo, revisas este punto. ¿Sí? Entonces, cuando el ojo lo dirige hacia este punto, la pupila queda directo aquí. Háganlo ustedes. Jueguen. Vale, es nada más para divertirnos un rato. Entonces, dice, ¿dónde está? ¿Qué me está pasando, no? No, le tienes que encontrar la distancia. Lo dejamos aquí ya. Hola. Sí, desaparece. Desaparece completo. Nos vemos mañana. Tenga buen día. Igualmente.